Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Bienvenidos esta noche a este seminario especial, La sombra de sus alas. Es un privilegio para nosotros poder aprender más de la palabra de Dios. Y más aún cuando hablamos de un mensaje tan especial, tan hermoso, que nos lleva a la presencia de Dios, al lugar donde Cristo está hoy por hoy, intercediendo por nosotros. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 63, versículo 7, que es nuestra base de este seminario. Porque has sido mi socorro, bajo la sombra de tus alas me regocijaré. En este hermoso versículo vemos de que Dios tiene un lugar especial, un lugar de socorro donde tú y yo podemos estar protegidos, cuidados y regocijarnos en el Señor. Queremos en esta noche comenzar con una oración pidiendo que Dios nos acompañe y nos guíe en este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos, Señor, en esta hora pedirte tu compañía y al iniciar, Señor, este estudio de tu palabra, rogamos que tú nos lleves todas las noches, todos los días a tu presencia, que podamos aprender de ti y conocerte aún más, para que podamos vivir allí en el lugar seguro donde estás tu presencia y también donde podemos permanecer en el día difícil. Pedimos todo eso, Dios, no por mérito nuestro, sino también en los méritos de Jesús, que murió por nosotros. Amén. Bueno, pues tenemos en esta noche el primer tema titulado En el jardín. Y aquellos que tienen sus guías, quiero recordarles que tenemos las guías disponibles para que sigamos juntos, podamos analizar, estudiar, llenar también con sus lápices las preguntas que tenemos ahí presentes, pero también lo importante de estas guías es que puedan usarlas junto con sus amigos o hermanos de iglesia para estudiar más profundamente la palabra de Dios. En el jardín es el título de esta noche. Y vamos a hablar sobre Dios. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué es lo que el mundo dice que es Dios? Dios, para muchos de ellos, para las personas en esta tierra, para ellos es un tipo de Dios que es enojado, un tipo de Dios duro, bravo. Los paganos, fundamentalmente, aquella gente que no cree en el Dios de la Biblia, tienen este concepto de los dioses, de sus dioses. Para ellos el Dios es un ser enojado, bravo, que está de una forma esperando que se le apacible su enojo. Personas que adoran a este tipo de dioses tienen este concepto de que Dios está presto al castigo a menos de que den algún tipo de tributo, algún tipo de sacrificio para apaciguar su enojo. Otros creen que Dios es un tipo de Dios desinteresado, un tipo de Dios que no le interesa ni está conectado con la existencia de la raza humana. Inclusive algunos creen en que el Dios para ellos es una cosa impredecible. Ellos piensan que Dios, y esto es más que nada con los que piensan en una forma del animismo, que Dios está en todo lado, está en cada animal, en cada objeto de la tierra, y creen que de alguna forma allí hay una fuerza de Dios, pero es impredecible. Puede ser tranquilo o puede ser explosivo, puede ser de bendición o puede ser de destrucción. Esto es este concepto equivocado de Dios que tienen muchos otros. También hay personas que creen, y aunque dicen creer en la Biblia, piensan en un Dios juzgativo, un Dios que es exigente.
Los judíos, las religiones del Islam y otras religiones también cristianas creen que Dios está presto a mandar su juicio a no ser que nosotros hagamos una parte por mis propias fuerzas para de alguna forma aplacar esa exactitud o ese juicio de Dios. Y por eso muchas personas y muchos cristianos y muchas religiones se llenaron de ritos y de ceremonias porque de alguna forma esperaban que esta justicia humana, lo que uno puede hacer por uno mismo, alcanzara a este Dios que es un Dios exacto, un Dios que juzga, un Dios que es ejecutivo. Pero Dios no se describe de ninguna forma de estas en la palabra de Dios. Leemos nosotros en la Biblia que la descripción de Dios es una descripción tan sencilla y tan importante y tan profunda. Dios es amor. En la Biblia entendemos ese concepto. Dios es amor. No es un Dios enojado, no es un Dios impredecible, no es un Dios que es lleno de ganas de vengarse de la raza caída. No, al contrario, es un Dios de supremo amor, suprema ternura. Tristemente, nosotros también, el enemigo, mejor dicho, ha causado que el ser humano pierda de vista lo que significa la palabra amor. Y por eso para nosotros, inclusive a los que creemos que Dios es amor, no tiene ese concepto que es lo que realmente Dios quería transmitir. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, vemos a una pareja de 60 años, juntos, ancianos. Esa pareja que tiene ese amor entre ellos, ese cariño mutuo, ese respeto mutuo, decimos es amor. Y quizás es verdad, han experimentado amor. Pero también tenemos a los adolescentes que están en un momento de euforia y se dicen yo te amo, y creen que esa experiencia es amor. ¿Es eso lo mismo? Claro que no. No es amor el decir nada más. No es el amor sentir impulsos y deseos solamente emocionales. Es algo más allá. Tú y yo pecamos muchas veces usando la palabra amor en maneras muy frívolas, muy triviales. Yo amo a mi carro, amo a mi trabajo, yo amo esta comida, yo amo este deporte. Y es verdad, muchas personas tienen emociones fuertes hacia algo. Aman a sus perros, aman a sus animales, aman a sus trabajos, sus negocios. Pero en realidad no comprendemos qué es amor. Cómo Dios define qué es amor. Cómo Dios define qué realmente significa amor. Esto lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta noche vamos a ver la base del Evangelio, este hermoso Evangelio del amor de Dios, lo que significaba realmente, qué significa este don que Dios nos dio a su Hijo, que nos dio por nosotros, que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Este es el amor de Dios. Para entender esto, para comprenderlo, tenemos que volver de vuelta al principio. Vamos a comenzar al inicio de la creación del ser humano, para comprender lo que significaba el amor de Dios. Vayamos al libro de Génesis, pero vamos a preguntarnos, primera pregunta esta noche, ¿cómo creó Dios a Adán y a Eva? Preguntémonos esto, ¿cómo creó Dios a Adán y a Eva? Vamos a ir al inicio, a Génesis 1, 26 y 27. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Qué hermosa experiencia aquí, que Dios dice que cuando estaba formando la tierra, decidió Él formar al ser humano, pero no lo formó a semejanza de un animal, como los evolucionistas creen que somos los seres humanos hechos. No nos formó en forma de un mono, nos formó en forma y semejanza, a imagen y semejanza de Él mismo, de Dios.
y lo creó de una forma que es un reflejo de Él. Pensemos en esto. Cuando ustedes, los que somos padres, conocemos que es un hermoso privilegio tener un bebé, una criatura. Mi esposa cuando tuvimos a nuestras hijas, tenemos 2 hijas, ella muchas veces contemplaba a su criatura, a su bebé, y con esa ternura, ese amor, uno contempla a sus hijos, ¿no es cierto? Uno los mira, los observa y queda en nosotros ese gozo de verlos a ellos que se parecen a uno. Uno empieza a hablar con su pareja, ¿no? Decir, ¿viste a la niña hoy? Cómo ella se parece tanto a mí. Tiene mira, los ojos tuyos, los ojos míos. Tiene la boca mía, la boca, las orejas son iguales a las del papá. Todas esas cosas que uno mira cuando habla de los hijos, es porque los ama, porque uno desea y ese amor que viene, que únicamente se experimenta cuando uno es padre, eso uno experimenta y quiere verse reflejado en ellos y quiere ver el reflejo de ellos en uno porque es por amor que los queremos. Es porque los amamos y deseamos vernos allí. Esta razón es la misma que Dios tiene al crearnos. Al crear a Adán y a Eva, lo hace en reflejo de sí mismo porque Él quiere que tengamos su reflejo, su imagen, su apariencia. Qué hermosa experiencia saber de que el Señor nos hizo a su imagen. Físicamente nos parecemos a Él, pero también nos dejó algo aún mayor que la apariencia física nada más, que la apariencia visible de un rostro, una cara, ojos, nuestros brazos, nuestros cuerpos, que son similares en características a Él. Dejó algo mayor y el deseo de Dios no era solamente crear una apariencia similar a Él, pero como dice la palabra, a su imagen. Vamos a ir a Hebreos 1:3 y leemos allí lo siguiente. La imagen misma de su ser. Jesucristo, dice aquí el apóstol, es la imagen misma de su ser. Es la imagen expresa de Dios. Es la imagen de su propia sustancia. Esta palabra imagen que ustedes leen allí en Hebreos, si ustedes van al griego, es una palabra que usted conoce muy bien. Es la palabra carácter. Es la palabra carácter. Dios, Jesucristo, es el mismo carácter de Dios. Tiene el mismo carácter que su Padre. Es la imagen expresa de su Padre. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Él los quiso hacer a imagen suya, en otras palabras, que tengan su propio carácter. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, Hebreos nos define muy claramente. En Hebreos 1:9 nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hay 2 caras del carácter de Dios. El carácter de Dios es primeramente amar la justicia, amar la rectitud, amar lo bueno, lo recto, la verdad, amar lo perfecto, amar lo que es justo. Pero también el otro lado es aborrecer, rechazar, odiar la iniquidad, el pecado, la maldad. Dios, su carácter se compone de las dos caras, de estos 2 lados. Amas la justicia, ama la rectitud y odia el pecado, odia la maldad. Muchos hoy en día profesan amar la rectitud, amar la justicia. Yo amo a Dios, dicen ellos, yo amo a Dios. Pero muestran y exhiben poco o nada de rechazo a los pecados en sus vidas. No muestran odio al pecado en el cual se deleitan. No demuestran odio en el pecado en el cual meditan, en el cual pasan, en el cual piensan. No demuestran rechazo a la iniquidad que está en sus vidas. Y por eso se mantienen continuamente en pecado. Amo a Dios, pero realmente no ofrezco y no muestro enemistad al pecado. Otros también dicen, no, yo en cambio odio el pecado. Yo odio el mal y se declaran a sí mismos odiadores del pecado y de iniquidad y en la forma externa no se les puede ver defectos, pero exhiben muy poco o ningún tipo de amor hacia su prójimo.
se jactan de ser mejores que otros. Tienen una soberbia en el sentido de que piensan de que ellos ya son más especial, más espirituales que otros. Y juzgan y apuntan el dedo a todo otro que está en pecado. ¿Es eso el amor de Dios? ¿Es eso lo que Dios quiere que tengamos? ¿Es eso el carácter de Dios? Obviamente que no, porque el Señor nos quiere vernos en la misma manera que nosotros deberíamos vernos unos a otros, ver a través de Cristo, ver a la persona del pecador no como lo que está haciendo, pero lo que puede ser por Cristo Jesús, lo que puede llegar a ser, y empujar a uno y ayudar a otro a poder contemplar a Cristo para que ame su ley, ame lo recto y rechace y odie el pecado en sus vidas. En Génesis 2:8 leemos lo que el Señor hizo en el jardín del Edén. ¿Qué es lo que hizo allí en ese hermoso lugar que les dejó como lugar para vivir a nuestros padres? Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso ¿qué cosa? Al hombre que había formado. Allí en el jardín del Edén nosotros podemos notar que Dios formó un jardín. Cuando creó a Dios al hombre lo puso en un sitio especial, y ese sitio también tenía que tener un propósito para ellos. Así que vamos a ver brevemente sobre este jardín, el jardín del Edén, que nos va a dar una vislumbre del plan de Dios para la raza caída, mejor dicho, primero para la raza humana y aún después para la raza caída. Pero veamos esto en breve. En el jardín del Edén, en la gloria de la inocencia, y todo estaba hermoso, recto, no había pecado, no había ningún tipo de maldad, de iniquidad, Dios había establecido allí un sitio especial. Este jardín del Edén tenía una entrada, porque dice la palabra de Dios en Génesis 2:8, leíamos de que el Señor había plantado el jardín del Edén al oriente, al este. Interesante que Dios indica de que de alguna manera la entrada al jardín era por el este. Entonces vemos que tenía una entrada allí en el este. En el versículo 8 leímos esto: y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente. Dentro de este jardín del Edén, en Génesis 2:9, ustedes pueden ver allí que Dios menciona lo siguiente. Vayamos brevemente allí a Génesis 2:9, y mientras abro aquí mi Biblia, ustedes pueden también abrir la suya. Y leemos juntos: Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También, noten aquí, el árbol de la vida, ¿en dónde? En medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí en este jardín del Edén, en el medio, estaban ¿qué? Nos dice aquí 2 árboles. Habían 2 árboles en el medio del huerto. En este medio del huerto habían 2 árboles. Uno, el árbol de la vida, y 2, ¿qué cosa? El árbol del conocimiento del bien y del mal. También nos dice en el versículo 10, continuamos aquí leyendo, ¿qué había en el jardín? Y salía, noten aquí, del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se dividía en 4 ramales. Entonces, de este centro del jardín del Edén, salía un río, ¿no es cierto? Salía un río, y este río que crecía, también había algo dentro de este jardín del Edén. Cuando leímos acerca de los 2 árboles, había en este jardín una razón por la cual Dios dio este árbol. Puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, y también árbol de la vida. Ahora, ¿qué dijo Dios a Adán y a Eva acerca del árbol, de estos árboles? ¿Tenían algún tipo de propósito estos árboles? ¿Había algún tipo de razón por la cual Dios les dio estos árboles? Bueno, Dios les dio esto. Vayamos al versículo 16. Y Dios, el Señor, manda al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. Muy bien. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. ¿Qué había allí en esas palabras de Dios? Cuando el Señor puso estos 2 árboles en el centro, Dios estableció algo que debemos recordar. Al Dios dar una orden de que pueden comer de todo árbol, excepto uno, ¿qué está el Señor ahí instruyendo? ¿Qué está el Señor estableciendo allí o indicando a la raza humana,
a nuestros padres, que hay una ley divina, hay una ley de Dios. Está una ley que es el fundamento del orden y del gobierno de Dios. Entonces, vemos que también había, aparte de la ley de Dios, en el huerto del jardín, estaban los ángeles. Los ángeles venían y se paseaban con Adán y Eva, participaban de su presencia, y también leemos dentro tristemente, de la caída, cuando el Señor vino por ellos, que el Señor se paseaba su presencia en el jardín. Así que dentro de este jardín del Edén estaba no solamente los ángeles, pero también la presencia de Dios, que vamos a ver un poco más adelante sobre esto. En Apocalipsis 22, 1 al 2, leemos algo al respecto que nos da una muestra de que el jardín del Edén, a pesar de que fue el inicio, también será el lugar de los santos. Leemos aquí: después me mostró el río del agua de vida, reluciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Saben ustedes que el Apocalipsis describe la nueva Jerusalén, la nueva morada celestial de los seres humanos, como un cuadrado perfecto? Y dentro de este cuadrado perfecto, en el centro, está allí este árbol de la vida que crece a uno y otro lado del río, que hay un río en el centro, y crece este árbol de un lado al otro. Y esto nos muestra que este es una evidencia de que en el cielo había o habrá el mismo tipo de establecimiento que hubo en el jardín del Edén. El trono de Dios estará allí en el cielo. Está en el medio de la ciudad. Es un lugar que el Señor quería que su pueblo estuviese desde el inicio. Y por eso los va a dar al final una misma morada, mucho más hermosa, mucho más maravillosa, pero los principios y las bases serán las mismas. Lo que el Señor estableció en el jardín del Edén va a ser el mismo tipo de estructura o de forma que estará o es el lugar celestial, en la ciudad de Dios, el trono de Dios y de su reino. Pero Dios nos dejó también un ejemplo de que el Edén era el cielo en miniatura. Y cuando el Señor permitió que nuestros padres, o mejor dicho, por la tradición de nuestros padres, Dios tuvo que sacarlos de allí del jardín, Dios dejó un lugar especial en la ilustración del plan de redención que describe exactamente esta misma experiencia, la presencia de Dios. ¿Saben cuál es ese lugar? El lugar santísimo. En el lugar santísimo, y vemos aquí una representación del arca del pacto delante de nosotros aquí en esta noche, pero vemos aquí de que esta experiencia, este lugar, este sitio, este sitio especial del lugar santísimo, era un ejemplo donde estaba la ley de Dios, donde estaba su presencia, donde estaban los ángeles, donde estaban estos querubines que mostraban e ilustraban el lugar donde Dios habita, donde Dios moraba. Allí en la ley de Dios vemos los puntos que Dios estableció para nuestra redención. Vemos allí lo que Dios quería hacer. Y ustedes conocen la ley de Dios. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Aquellos mandamientos que nos enseñan a amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y también a mi prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Los primeros 4 nos hablan de nuestra relación con Dios, nos hablan de lo que debemos hacer y honrar a Dios, y los últimos 6 hablan en la relación que tenemos como seres humanos unos con otros. Pero vamos a leer aquí en la cita que nos dice, para confirmar lo que acabamos de compartir: en Edén era el cielo en miniatura. Esta era la verdad. El cielo se podía contemplar en el Edén. El Edén era una miniatura del cielo, era una muestra de lo que el cielo iba o sería. Pero vamos entonces a ver aquí otra de las imágenes, como el Señor quiere describirnos el cielo y la tierra en la cual vamos a vivir. Siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter.
no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Dios, como constitución de su reino, es esta ley de amor. No es una ley impuesta a la fuerza, no es una ley impuesta en coerción, en una forma de violencia. Es una ley de libertad, libertad para elegir, libertad de escoger, de tener libertad de elegir entre servirle o no. Este libre albedrío que Dios entregó como base de su gobierno, como base de su ser, de su carácter, nos muestra qué tipo de Dios es el que tenemos. ¿Por qué es un Dios de amor? Porque para el Señor, más importante que la obediencia, más importante que la paz, más importante que la misma vida, más importante que la salud o el cuidado del universo y que el universo se mantenga libre del pecado, lo que Dios quería y desea y hizo es que tengamos una ley de libertad. Les da la oportunidad de elegir, les otorga a todos la libertad de la voluntad. Tú y yo tenemos esa libertad de la voluntad. Puedes elegir hoy, puedes escoger hoy. Tú puedes estar esta noche aquí y si es que tú deseas salir, puedes salir. Dios no quiere forzar a nadie a conocerlo, a entregarse a Él. Dios quiere que elijas. Por eso vamos a la pregunta 2 de esta noche. ¿Qué era posible para Adán y Eva cuando Dios los creó? ¿Les era posible para ellos quizás hacer algo que hoy no podemos hacer? ¿Tenían ellos en su sentido, en su creación, algo que estaba programado a fracasar, a fallar? Vamos a ver esto en Génesis 2, 16 y 17. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, ¿no es cierto? Leímos esto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Dios ordena a Adán y Eva a que ¿qué? Obedezcan. Ordena a que obedezcan. O sea, les da una orden de decir, miren, coman de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios les da esa orden a ellos? ¿Por qué? Porque ellos podían hacerlo. Dios no les pidió algo que no podían ellos hacer. Adán tenía la capacidad de hacer esa obra, de poder elegir mantenerse fiel al Señor. Tenía la opción de mantenerse puro y recto, sin pecado. Eva tenía la misma capacidad, la misma facultad mental de seguir siempre lo correcto. Leemos en esta cita que se encuentra en el Camino a Cristo, la página 62. Antes que Adán cayese, le era posible que desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Qué interesante cita que vamos a leer. Dios le dio a Adán la capacidad de ser creado, pero creado de una forma en la que pueda desarrollar un carácter justo. Ahora, hagamos esta pregunta. ¿Fue Adán creado perfecto? ¿Fue Adán creado perfecto o fue creado imperfecto? ¿Fue creado perfecto? Claro que sí. Él no tenía ningún defecto. Adán no tenía ninguna imperfección. Dios no cometió un error de fabricación. Era perfecto. ¿Tuvo Adán elección en ser creado perfecto? No. ¿No es cierto? Dios lo creó y lo hizo, y Adán no pudo decir, no me creas perfecto, créame con defectos. No, él no tuvo elección. Segunda pregunta, ¿Adán fue creado sin pecado? ¿Tuvo Adán en su creación algún tipo de pecado, algún tipo de mancha, de arruga, de iniquidad? No, claro que no. Él no tuvo ningún defecto, él fue creado perfecto, Así que él sí fue creado perfecto, sin pecado. ¿Tuvo elección en su creación de ser creado sin pecado? No, no tuvo elección. Dios lo hizo así, Dios hizo las cosas perfectas. ¿Fue Adán creado sin ninguna tendencia al mal? ¿Fue creado Adán sin ninguna tendencia al mal? Claro que sí. Él no fue creado con ninguna propensidad o herencia al mal. Él fue creado con la bendición de ser siempre impulsado al bien. Eso era la bendición de esa naturaleza de Adán. Una naturaleza perfecta, recta, hermosa.
¿Tuvo elección en eso? Claro que no. Pero ¿fue Adán creado con justicia o justo? ¿Fue Adán creado justo? No, no fue creado justo. La justicia de Adán no dependía de sí mismo. Adán no tenía justicia propia. De hecho, volviendo a la cita que acabamos de leer, dice, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo. Él podía desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Allí es donde Adán podía elegir. Dios le dio todas las facultades para ser perfecto, para mantenerse perfecto. Le dio la naturaleza no caída, donde no tenía ninguna inclinación, propensidad, ningún defecto de fábrica, ningún defecto de pecado. Pero él tenía que elegir ser fiel a Dios y así poder desarrollar un carácter que se convertiría en un reflejo del Padre. Esa es la diferencia. Vamos a la tercera pregunta esta noche. ¿Qué cubría a Adán y a Eva al ser creados? Aquí vamos a ver por qué es importante entender que Adán debía desarrollar un carácter justo. En Génesis 2, versículo 25 leemos, y Adán y su esposa estaban ¿cómo? Desnudos y no se avergonzaban. Yo no sé cómo este versículo está a veces mal interpretado, o quizás no se lo entiende bien, mejor dicho, es la mejor forma. Porque mucha gente piensa de que Adán y Eva andaban desnudos. Y es lo que dice la Biblia, estaban desnudos. Pero esta palabra desnudos no quiere decir que no tenían una cobertura. Lo que está diciendo aquí que estaban desnudos, y por eso este versículo es como una contradicción. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Quién de nosotros puede estar desnudo sin avergonzarse? Bueno, tal vez habrá hoy gente que tiene una mente muy intelectual y piensa que pueden vivir de una manera así. Pero en realidad es imposible no avergonzarse si uno está desnudo. Es algo que no es normal. Uno tiene que cubrirse. Uno tiene que cubrirse para no avergonzarse. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que cuando Adán dice aquí en esta palabra, en este versículo, de que no se avergonzaban, es de que tenían algo que los cubría. Estaban desnudos porque no tenían ninguna cosa propia, ninguna vestimenta tejida por sí mismo, no tenían ningún tipo de cosa que ellos humanamente se habían puesto. Eso es lo que dice la palabra y quiere decir aquí la palabra desnudos, que no tenían ninguna ropa humana, ningún tipo de atuendo que ellos podían por sí mismos proveerse. Tenían algo que les cubría. Vayamos a Isaías, el capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodeó de un manto ¿de qué? De justicia. Adán y Eva estaban cubiertos con un manto, no un manto humano, no un manto tejido a mano, no un manto de tela o de piel, era un manto de justicia, un manto de luz. Este es el manto que Dios les dio a ellos al principio y por eso ellos no se avergonzaban. Ellos no estaban desnudos en la forma que usted y yo nos imaginamos, porque ellos estaban cubiertos con un manto de Dios, con una justicia de Dios. Esto es importante comprender y así nosotros entender de que Dios desde el principio quería que al hombre pudiese depender de él. Las vestimentas, no dice la pluma inspirada, que los cubrían representaban la justicia de Cristo. Es exactamente esto. Ellos debían, desde el inicio, Dios quería que ellos siempre dependiesen de Cristo, de su Creador. Dios nunca tuvo la intención de que Adán y Eva obedecieran a través de sus propias fuerzas y sabiduría y poder, sino que se dependieran de su Creador. Y las vestimentas que tenían ellos eran de luz, reflejaban esa dependencia que tenían de Dios, esa dependencia que tenían de Cristo. Pero vamos a la cuarta pregunta de esta noche. ¿Qué cambió para la humanidad cuando Adán y Eva pecaron? Vamos a ir a Romanos 5:17 y vamos a leer allí las
primeras 3 partes de los 3 versículos que estamos ahí leyendo. Porque si por un pecado reinó la muerte, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Tristemente, toda la humanidad fue condenada como pecadores culpables. Todos nosotros, por nacer después del pecado, después de que nuestros padres pecaron, tenemos una naturaleza que nos jala al mal, que nos lleva a nuestra concupiscencia, que nos lleva al deleite del pecado, a mantenernos en inmundicia y en enemistad con nuestro Dios. Esto no es por decisión nuestra. Uno nace. Desde que nació mis niñas, por más hermosas que eran, por más gozo que nos dieron, podemos ver desde sus primeros meses, uno puede vislumbrar que también hay en ellas egoísmo, que la naturaleza humana está allí y que es propensa al mal, que es propensa a ir en contra de Dios. Y por eso es que desde pequeños uno tiene que con los niños educarlos, guiarlos, enseñarlos, restringirlos. Hay gente que piensa que hay que dejar que un niño crezca como se le dé la gana. Si usted deja hacer eso, el tipo de niño que va a tener o de persona que va a recibir es una persona absolutamente en destrucción. Si usted lo deja a un niño en una jungla y dice que en un bosque y usted dice allá se va a criar y va a ser tan puro y recto, es imposible. La naturaleza humana nos lleva al pecado, al mal, al vicio, a la destrucción, a la muerte. Y esto no es algo que usted y yo elegimos. Tristemente, antes de que usted y yo nosotros tomemos una decisión con conciencia, ya estamos en un camino que nos separa de Dios. Cuando fuiste, nos dice Romanos 6:20, cuando fuiste, ¿qué? Esclavos del pecado, estabas libres de justicia. La humanidad entera, por el pecado de Adán y Eva, se convirtió en esclavos del pecado. No hay poder en mí mismo, en nosotros mismos, ¿para qué? Para elegir la obediencia. No hay poder en nosotros mismos para formar un carácter recto. No hay poder en mí para poder yo vencer en mi propia fuerza y hacer la voluntad de Dios. Es imposible. Quien trata de hacer esto en su naturaleza caída, en naturaleza humana, sin Cristo, está destinado al fracaso. Está destinado a la muerte. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo respondió Dios al pecado humano? Este problema del pecado de Adán y Eva fue un problema tan serio porque puso a Dios en una situación sumamente difícil, pero gracias a Dios tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios que es increíblemente sabio y diseñó un plan de rescate. En Génesis 3:8 leemos, entonces oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Aquí estamos viendo lo que pasó con el ser humano. Se escuchó a Dios venir, su presencia. Anteriormente ellos amaban estar allí en la presencia de Dios, amaban estar allí en el lugar santísimo de su presencia, amaban estar con los ángeles en el sitio donde estaba su santa ley, amaban estar junto con su Creador. Pero ahora están escondiéndose, huyen de la presencia de Dios. Dios les busca, pero ellos no quieren acercarse a Dios. ¿Qué Dios tenía cuando se dio cuenta de que estaban en pecado? ¿Cuáles eran las opciones de Dios? Y una manera que vamos a ilustrar esto es de una forma en la cual nos podemos conectar todos aquí. Estoy seguro que todos conocemos o sabemos de alguien que tiene cáncer. Yo he tenido dos abuelos que fallecieron de cáncer. Conozco de tíos, familiares cercanos que han tenido cáncer. Mi suegra tuvo cáncer. Y muchas personas que tienen cáncer en esta vida saben lo que es esta horrible enfermedad. Quizás estás teniendo tú esa experiencia ahora mismo. Imagínense ustedes que tienen un quiste, un tipo de tumor, y de alguna forma el médico le hace examen y dice, vamos a hacer una biopsia del problema. Vamos a descubrir si es que este tumor es benigno o si es cancerígeno. Así que
Él va y da esa biopsia, hace ese examen. Usted va al médico y el médico toma una muestra de ese tumor y a los pocos días usted vuelve a donde el médico. El médico le dice, mira, he descubierto que el tumor es cancerígeno. He descubierto que el tumor realmente es mortal. Hay que hacer algo con ello. Entonces el médico le dice a usted, mira, tengo dos alternativas. Ah, ok. Usted dice, bueno, ¿cuáles son? Mira, tengo una alternativa, tal vez te va a gustar esta alternativa más que la otra. Voy a tomar este reporte, este examen médico, este certificado de que tienes cáncer y que es un cáncer maligno. Esta biopsia, vamos a borrarla. Voy a romperla en pedacitos, voy a botar la basura y listo, siga adelante con su vida. Te perdono por el cáncer que tienes. Usted saldría de esa oficina contenta. ¡Ay, qué lindo! Me perdonó el médico mi cáncer. Estoy perdonada, no tengo cáncer. ¿Es eso algo que es factible? ¿Usted podría aceptar esa respuesta? Claro que no, porque por más que usted le diga al médico que va a olvidar ese problema, que va a olvidarle, que va a borrar del récord ese examen, esa respuesta, ese certificado de que está con cáncer, usted sabe que el cáncer está ahí y el cáncer está propagándose cada día más. Eso es lo que pasa hoy también con los que creen que el perdón de Dios es suficiente para nosotros. Perdona a Dios tus pecados, pero sigue tu vida como está. No importa, Dios a la final te va a salvar, porque su amor es tan grande y te perdona y declara perdonado, así que con eso es suficiente. Falso concepto del Evangelio. Es un engaño de Satanás, porque sabe Satanás que si es que tú piensas de esa manera, vas a continuar viviendo en el pecado que te va a destruir. Al igual que el cáncer, te va a matar. Entonces, otra opción que el médico le diga, mira, bueno, tienes cáncer. Sí, doctor, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a lo siguiente. Como vas a morir, de una vez te vamos a matar. ¿Para qué prolongar lo que es inevitable? Muere de una vez. Te puedo hoy mismo administrar una dosis letal para que mueras. ¿Usted saldría contenta con esa respuesta del médico? Decir, ah, qué bien, me va a matar de una vez porque es lo que merezco. Eso es lo que sucedería y lo que el enemigo pensaba que tal vez Dios podría también hacer. El hombre pecó. Ahora voy a mostrar que Dios tiene un carácter vengativo, que su ley es imposible de guardar, ya que es imposible de guardar por elección. Así que, ¿sabes qué? Vamos a destruir, y de esa manera Dios tiene que cumplir su ley, así que va a matar y destruir al hombre. Pero Dios no podía hacer eso. Y hasta el enemigo se sorprendió de lo que Dios iba a hacer en respuesta al pecado. Nadie se imaginó la única alternativa que tenía Dios. Y es la alternativa que cualquier persona que quiere vivir aceptaría. Si el médico te dice a ti, vamos a hacer una operación, la única manera de poder sacar ese tumor es operarte. Es muy riesgosa, es muy peligrosa, puede quizás quitar tu vida, pero es la única manera que puedo quitar el cáncer de tu vida y impedir que vuelva a salir. Por eso el Señor Jesús decidió hacer la obra de redención, la más peligrosa, la más difícil. Este es el pacto, nos dicen Romanos, capítulo 11, versículo 27. Este es el pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. Dios quería y decidió tomar la decisión de no solamente perdonar el pecado, pero quitar el pecado. Y es la decisión más difícil porque es dolorosa, toma mucho tiempo, es sumamente riesgosa, pero si se logra hacer esta obra de exterminar el pecado, nunca más volverá a nacer. El pecado no se levantará por segunda vez. En Génesis 3:21, el Señor hizo lo siguiente. Y Dios el Señor hizo al hombre y su esposa túnicas de pieles y los vistió. Aquí, ¿quién vistió a quién? ¿Quién vistió a quién? Fue el Señor. El Señor Dios es el que vistió, el que les mostró a ellos que la única manera para ser salvados de su error
tendría que ser a través de un sacrificio. Dios tomó esas pieles del sacrificio que Él enseñó a Adán y a Eva a hacer como ejemplo, como muestra de que habría un plan de redención, o que había ya un plan de redención en movimiento, que significaba que el Cordero de Dios, el único que podía pagar la pena por el pecador, tendría que morir y vivir, y morir y sacrificarse por ellos. Esto no era en base a ningún mérito de ellos. Ellos ni siquiera se arrepintieron, sino que Dios les provió de esta salida sin que ellos les pidieran a Dios arrepentimiento. Dios muestra que nos ama, que nos amó desde el principio. Vayamos a nuestra sexta pregunta esta noche. ¿Cuál fue la consecuencia por comer del árbol prohibido? Leemos aquí, pero del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. El día que comas de él, de cierto que morirás. Ese día que Adán y Eva pecaron, debían morir. Es la razón de este versículo. Pero ¿por qué no murieron ese día? Adán vivió 930 años. ¿Mintió Dios? ¿Está solo Dios amenazándoles a ellos para que de alguna forma, por temor, puedan obedecerle? No. ¿Por qué no murieron ellos? Porque otro murió en su lugar. Nos leemos en Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue ¿qué? Muerto, inmolado desde la creación del mundo. Tan pronto como hubo pecado, Cristo estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Cristo estuvo dispuesto a hacerlo, y por eso nos dice la pluma inspirada que tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Qué hermosa experiencia. ¿Y qué sucedió en otro jardín? ¿Qué le sucedió a Jesús en el jardín de Getsemaní? Leemos en Mateo 26:38 lo siguiente. Entonces Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesús estaba mostrando que Él estaba en este jardín del Getsemaní, también luchando por mantenerse y ceder su voluntad al Señor, porque veía que la paga del pecado, la carga del pecado, la culpabilidad que tiene que llevar, era quizás a expensas de vivir con su Padre nuevamente, que quizás esta carga iba a ser tan fuerte que su separación con el Padre sería eterna. Por eso nos dice en Isaías 53:12, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. En Getsemaní, Jesús asume la culpabilidad del pecado, el pecado de cada persona, de Adán y de Eva incluidos. ¿Qué le pasó a Jesús? Leemos en Mateo 26:39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, y ¿qué dijo? Y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pasa de mí esta copa. Él clamó esto. Pero no se haga qué cosa, mi voluntad. No terminó allí, sino que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El poder de elegir que perdimos en el Edén fue recuperado por Jesús en Getsemaní. La posibilidad de que podamos formar, al igual que Adán, cuando fue creado, un carácter perfecto que perdimos en Edén, que perdimos por nuestros pecados, Cristo los ganó nuevamente en Getsemaní. Leemos en esta cita de Signs of the Times, mayo 20 de 1889, el capitán de nuestra salvación fue hecho perfecto a través del sufrimiento. ¿No era perfecto antes? Sí, pero fue hecho un Salvador perfecto, aprendiendo obediencia por las cosas que sufrió, para que la humanidad pueda tener un carácter perfecto y estar preparado para la sociedad de los ángeles del cielo. Adán y Eva no fueron creados con justicia propia, tenían con un carácter recto en sí mismos. Ellos tenían que depender de Dios, y nosotros también, cuando Cristo murió por nosotros y aprendió en la obediencia, en el sufrimiento, se convirtió en un Salvador perfecto, nos da la respuesta de que Él nos puede salvar, nos puede ayudar en nuestra debilidad. Él nos puede salvar de lo que estábamos condenados a fracasar y nos puede poner en la esfera de recibir el poder de elección nuevamente.
¿Cuán rápido murió Jesús después de recibir la culpa del pecado? ¿Se puso a pensar en esto? ¿Cuánto tiempo Jesús murió, o mejor dicho, duró, cuando fue puesto sobre él el pecado de los hombres? Leemos en Marcos 15, 34, 37 lo siguiente. Y cuando vino la hora novena, Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí Jesús nos dice que Él murió a las 3 de la tarde. Bíblicamente, ustedes conocen que un día en la Biblia comienza el atardecer. Cristo estuvo en la atardecer de esa noche anterior al viernes, estaba tomando la última cena con sus discípulos. Estaban allí juntos y en esa cena el Señor decidió ir después de la cena al Getsemaní. Allí fue donde el Getsemaní, en esa noche de ese viernes, estaba anterior, desde el jueves de noche, puede decir actualmente, pero esa noche estaba allí y estaba en esa lucha y aceptó ser nuestro sustituto, aceptó ser nuestro sacrificio. Y en ese mismo día, unas horas más tarde, a las 3 de la tarde, Jesús entregó el Espíritu. Les pregunto, amados hermanos, desde que Jesús recibió la culpa del pecado, desde que Jesús se convirtió en pecado por nosotros, ¿duró Él más de un día? No. El pecado casi lo destruye instantáneamente, casi lo destruye inmediatamente. Nos dice el escrito a las gentes que, habiendo hecho su decisión, cuando decidió entregarse por nosotros, allí en el Getsemaní, cayó moribundo al suelo. ¿Qué cambió para la humanidad cuando Cristo murió? ¿Qué es lo que Cristo logró en favor de nosotros cuando Él murió? ¿Qué es lo que Él alcanzó en favor nuestro cuando Él dio su vida por nosotros y tomó esta carga del pecado? En Romanos 5, 17, 19 leemos: por un pecado reinó la muerte, vino la condenación a los hombres, muchos fueron constituidos pecadores. Estas son las partes de la mitad de lo que pasó con el ser humano. Pero el Evangelio es completo, no termina así. Leemos claramente lo que dice y leamos aquí en cada versículo, ahora sí en contexto completo. Por si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán, ¿qué? En vida por uno, Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Cristo nos dice a nosotros de que Él logró en la muerte alcanzar para nosotros el don de vida, el don de elegir nuevamente, el don de poder ser constituidos justos y rectos y santos. Nos leemos aquí en Isaías 52, 13, 15, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios quiere darnos a nosotros una experiencia con Cristo diferente. Su muerte resignificó un sacrificio enorme por nosotros, pero también nos da la facultad de ser elegidos y constituidos en hijos de Él, en tener libertad del pecado, libertad de ser esclavos del pecado. Leemos en esta cita de todas las gentes, la página 35, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implementado y donde quiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Si estás tú en religión, en una experiencia de que crees que la obra que puedes tú hacer por ti mismo te salva, estás en error. Si tú crees que si tú puedes lograr por tus propios méritos algo para el Señor, estás equivocado. Solamente Cristo es el que te puede dar la libertad, la fuerza, el poder de elegir ser fiel a Él. ¿Qué es lo que Dios ha dado a cada persona? Pregunta número 10. Nos dice en Romanos 12:3, conforme a la medida de la fe que Dios repartió,
a cada uno. Saben ustedes que Dios nos da un llamado en especial. Leemos en el Camino a Cristo, la página 27, lo siguiente: el pecador puede resistirse a ese amor, al amor de Dios. Puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. ¿Qué sucederá con cada persona? ¿Qué sucederá con nosotros? Si no nos rehusamos a ser atraídos a Cristo, vamos a ser convertidos a Él. ¿Qué sucederá con cada persona? Pregunta número 11. ¿Que responda al amor de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos, nos dice Juan 14:15. En Apocalipsis 12:14 leemos: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia diferente. Nos llama y nos invita en Romanos 1:16-17 a comprender esta promesa de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es que poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, porque en Él la justicia de Dios es revelada por fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa experiencia, que entendamos de que podemos nacer de nuevo en Cristo, que podemos tener en Cristo victoria, y lo que Él hizo por nosotros, el pago de muerte que pagó por nosotros, es el privilegio que tenemos hoy de vivir en fe y alcanzar esa victoria de ser hijos suyos, aquellos que viven por la fe. En esta noche vamos a concluir con una oración pidiendo a Jesús que nos permita tener esa fe, de entrar en Él, compartir con Él y ser transformados por su imagen. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, primeramente agradecerte porque diste tu vida por nosotros, pagaste el precio de nuestra salvación y podemos ahora recibir de ti ese don precioso de elegir, entregar mi voluntad a ti y recibir el don de la victoria. Permite, oh Dios, de que podamos aprender más de ti en este seminario y que juntos, oh Dios, logremos alcanzar esa imagen preciosa de Cristo en nosotros. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.